En el bloque de filosofía anterior nos referimos a Sócrates y entre todas las cosas que decíamos de Sócrates hubo dos que me gustaría retomar. Por un lado dijimos que Sócrates tuvo varios discípulos, dejó muchos continuadores de su pensamiento, a los que podíamos separar en dos grupos, los socráticos menores y los socráticos mayores. Entre los socráticos menores son aquellos que adhirieron en ciertos aspectos fragmentarios del pensamiento de Sócrates. Podemos mencionar a Euclides de la escuela de Megara, a Fedón de la escuela de Elis, a Menedemo de la escuela eritrea, Aristipo de la escuela cirenaica y Antístenes de la escuela cínica. Entre los socráticos mayores podemos mencionar sin dudas a Platón y a Genofonte, siendo el primero, Platón, el más importante de todos. Como dijimos, junto a Aristóteles, el filósofo más importante de toda la antigüedad y uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos. Se lo ha definido en su momento como el socrático por excelencia. Decíamos también que Sócrates no había dejado nada escrito, que sus pensamientos habían llegado a nosotros gracias a la obra de sus discípulos, principalmente Platón. En muchas obras de Platón, Sócrates aparece como personaje exponiendo su pensamiento y polemizando con los sofistas, por supuesto. Platón, a diferencia de su maestro, escribió muchísimas obras, casi no ha dejado tema por tratar en sus obras y en su vida. Es muy amplia su bibliografía, como así también, por supuesto, su pensamiento. Desde ya sería imposible en este programa abarcar todo el pensamiento de Platón, necesitaríamos varios programas y quizás así tampoco lo lograríamos. Lo que vamos a hacer en el programa de hoy es un punteo, si se quiere, de los principales temas, o como dijimos en el título, una aproximación al pensamiento de Platón. Antes que nada hablemos un poco de su vida. Poniéndonos en contexto, Platón vivió una época de transición entre el siglo V a.C., la Grecia clásica, la época dorada de Atenas, y el siglo IV a.C. también, donde se caracterizó por distintos conflictos en el plano filosófico, social, político, marcado por la guerra del Peloponeso, guerra que enfrentó a Atenas y a Esparta, con el triunfo de esta última. Platón nació en Atenas en el año 428 a.C. Su verdadero nombre era Aristócles, pero se lo llamó Platón por la amplitud de sus espaldas. De familia aristocrática, su padre era de estirpe real y su madre era descendiente de Solón. Recibió una esmerada educación que incluía el cultivo de la poesía, algo que se iba a notar mucho en sus obras. Su primera vocación lo llevó a la política, pero la influencia de Sócrates lo ganó para la filosofía. Fue discípulo de Cratilo, el seguidor de Heráclito, y también de varios sofistas, pero se alejó de todos ellos al conocer a Sócrates. Fue un fiel seguidor de su maestro durante cerca de 10 años. A la muerte de Sócrates abandona Atenas y emprende largos viajes. Estuvo en Megara, en Cirene, después pasó para Egipto. En Egipto él admiraba mucho la estabilidad política que tenía esa nación en contraste con su patria. Tras una breve estancia en Atenas, emprende nuevos viajes, estuvo en la Magna Grecia, donde conoció a la filosofía de los heliáticos y los pitagóricos, que tendrían mucha influencia en su pensamiento. En el 390 se encuentra en Siracusa, intentando llevar a la práctica reformas políticas y sociales apoyadas por el pitagórico Dión, que era el jefe del partido aristocrático, pero finalmente termina siendo vendido como esclavo por el tirano Dionisio el Viejo a un embajador espartano. Más tarde fue liberado por un amigo filósofo. En el 367 a.C. vuelve a Atenas, donde funda una escuela que estableció en el jardín que compró a su amigo Academo. De ahí deriva el nombre justamente de esta escuela, Academia, que la famosa academia griega, que ha tenido una gran influencia en la filosofía occidental. Allí en la academia no se otorgaba títulos ni grados, era legalmente una asociación religiosa en homenaje a las musas, y el objetivo original era preparar lo mejor posible a aquellos hombres que iban a dedicar su vida a la política, es decir, a la búsqueda del bien común, ¿no? Porque la política es la búsqueda del bien común. Miembro de la academia, bajo la enseñanza del fundador Platón, fue Aristóteles, el más grande discípulo de Platón sin dudas, a quien le hubiera correspondido la dirección de la academia a la muerte de Platón, pero por distintas cuestiones familiares no llegó a pasar eso y Aristóteles se retiró hacia Menor, donde funda otra escuela, pero bueno, eso será tema de otros programas. La vida de la academia se extendió hasta prácticamente el fin de la antigüedad, viviendo 3 períodos: la academia antigua, la academia media y la academia nueva, ya ha muerto Platón, ¿no? La academia antigua corresponde a los discípulos cronológicamente y doctrinalmente más próximos a Platón. La academia media abandona la dogmática platónica para caer en el escepticismo.
y la Academia Nueva reacciona contra el escepticismo, pero no para volver a la enseñanza platónica, sino más bien para ir al eclecticismo, más al eclecticismo. Bueno, volviendo a Platón, todavía hizo 2 viajes más a Siracusa con resultados igualmente desafortunados y desastrosos, y los últimos años de su vida sí ya se dedica totalmente a la administración de la academia, a la enseñanza oral y a la redacción de sus diálogos. Y finalmente, en el 347 a.C., muere en Atenas. Platón es uno de los genios más completos de toda la humanidad. Incluso se ha dicho que toda la historia del pensamiento no es más que comentarios marginales de su obra. Un hombre especialmente dotado para la reflexión que elevó la filosofía a los niveles más altos de la antigüedad. Platón escribió, como decíamos, numerosas obras y es prácticamente el único pensador de la antigüedad que se conservan íntegramente todas sus obras que ha publicado. Ha publicado 35 diálogos y 13 cartas. La división que hacen la mayoría de los manuales de filosofía es, por un lado, los diálogos socráticos o de juventud, donde podemos mencionar a Laques, Carmides, Eustifón, Protágoras, Ión, la apología de Sócrates, Critón, Lisis, Trasímaco, que es el libro primero de la República, e Hipias Menor. Entre los diálogos polémicos está Gorgias, Menón, Eutidemo, la República, Cratilo, Teteto, Menexeno e Hipias Mayor. Los diálogos dialécticos son el Fedro, Banquete, Fedón, Parménides, Sofista y Político. De los diálogos con tendencia al pitagorismo está el Filebo, Timeno, Critias y las Leyes. Y los diálogos apócrifos, Alcíbiades 1 y 2, Rivales, Clitifón y Minos. Y después está un conjunto de 13 cartas, pero se consideran la mayoría de ellas inauténticas. Bien, ahora sí, comencemos con el pensamiento de Platón y comencemos con los grados de conocimiento. Platón decía que sobre las cosas nacientes y perecederas, la realidad sensible, tenemos conocimiento sensible, que es opinión, lo que llamaba doxa, que es un tipo de saber sin fundamento, un conocimiento particular y cambiante, porque las cosas se muestran justamente múltiples y cambiantes. Mientras que de lo que es, de la realidad consistente, podemos alcanzar un conocimiento inteligible, una ciencia, lo que llamaba episteme, que es un conocimiento fundado, un saber real y seguro. En el ámbito de la opinión, de la doxa, distingue Platón 2 grados de conocimiento: la conjetura o imaginación, es decir, el conocimiento de las imágenes, y la creencia o fe, el conocimiento perceptivo de las cosas sensibles, particulares y concretas. Entre la ciencia también hay 2 grados de conocimiento: el razonamiento o razón, que tiene por objeto los seres matemáticos, los números, y el conocimiento filosófico o inteligencia, que mediante la dialéctica asciende a la contemplación intuitiva de las ideas, es decir, a las esencias absolutas o realidades incondicionadas. Este grado de conocimiento último, la filosofía, jamás consigue su objetivo de una manera exhaustiva y perfecta, al menos mientras el alma siga unida al cuerpo. Después vamos a profundizar en esto. De ahí proviene la concepción platónica de filosofía, porque la sabiduría es el conocimiento perfecto, intelectual de las ideas, mientras que la filosofía, como su nombre lo indica, es amor a la sabiduría, ¿no? Filos, amor, sofía, sabiduría. Es un deseo de sabiduría, un esfuerzo dialéctico para llegar a la contemplación de las ideas, es decir, de la sabiduría. El filósofo posee un alma deseosa de saber y está enamorado de la sabiduría. Volviendo al grado de conocimiento, cuando el sujeto se mueve en el ámbito de la opinión, imagina y cree que las cosas singulares y concretas son tal y como se presentan a su conocimiento perceptivo. Y en función de esta creencia les impone nombres, es decir, esto es agua, esto es aire, esto es un árbol, un hombre, un libro, etc. El sujeto que eleva su conocimiento racional matemático no se asegura que tal cosa es un triángulo, un cuadrado, es decir, el conocimiento matemático. Mientras que el filósofo, ejercitando su inteligencia, se da cuenta de la irreverencia de esta manera de hablar. Dice que esto que se bebe, por ejemplo, no es agua, sino que tiene forma de agua, es algo que es acuiforme. Lo que se respira no es aire, sino que es imagen de aire, es aireforme, etc. Porque las cosas del mundo sensible son semejanzas, imitaciones, apariencias, imágenes o formas de otras formas que las miden, las rigen y las determinan. Y ahí ya vamos entrando en la teoría de las ideas. Porque cada cosa del mundo sensible, según Platón, es simple manifestación disminuida de una idea, de una eidos. El agua es idea de agua, el árbol es idea de árbol, etc. Las ideas son independientes del mundo físico. El conjunto de las ideas
constituye un mundo aparte del mundo sensible, que es el cosmos noetos, o el mundo de las ideas, o el mundo inteligible, ¿no? Está el mundo sensible y el mundo inteligible. Todas y cada una de las cosas del mundo sensible están regidas por las cosas del mundo inteligible. Y estas ideas o eidos son reales en grado sumo. No es un contenido subjetivo de nuestra mente decir que existen, las pensemos o no. Las ideas es una realidad permanente, inmutable, intemporal y espacial. Poseen unidad, pueden ser delimitadas y por lo tanto definidas. Y la tarea del filósofo es lanzarse a la caza de estas ideas, a la búsqueda de las definiciones. Por arriba del cosmos noetos, es decir, de este mundo inteligible, pone Platón a las ideas propiamente dichas, o ideas con mayúsculas, de las cuales derivan las eidos, o sea, es decir, las otras ideas. Estas ideas con mayúsculas son supremas realidades absolutamente consistentes, pero también absolutamente indefinibles. Para tres realidades, Platón reserva el nombre de idea con mayúscula: el bien, la belleza y la justicia, siendo estas dos últimas, la belleza y la justicia, en cierta forma derivación de la primera, de la idea de bien. En la idea de bien se sostienen y flotan todas las ideas, y de ellas reciben su consistencia. Como la luz nos hace ver los objetos sensibles, así también en la idea de bien lo visibiliza todo iluminándolo. En la idea del bien cobran positividad y consistencia todas las otras ideas. Algo semejante pasa con la idea de belleza. Ella es la que baña con luz y claridad del mundo, lo cual envolviéndola vuelve bello. La idea de justicia ejerce un papel análogo en el orbe humano. Ella regula las relaciones entre las tres partes del cuerpo social, es decir, entre el pueblo, los militares y los filósofos, entre las tres virtudes cardinales, templanza, fortaleza y prudencia, y armoniza también los destinos históricos de los diversos estados. En la posesión de las ideas, repito, consiste la sabiduría. Pero como decíamos, al hombre le ha sido negada tal posesión, porque las ideas no se dejan poseer, son inabarcables. Por eso, el sabio tiene que dejar su presunción para convertirse en filósofo, es decir, amante de la sabiduría, conformarse con rendir acatamiento al bien, pleitesía a la belleza y procurar realizar la justicia en el orden individual, social, moral e histórico. Continuamos con Platón para hablar un poco ahora sobre Dios y la teología, el concepto que tenía Platón de Dios y la teología. Platón tenía una alta estima por la especulación teológica, decía que era bueno indagar sobre el Dios supremo, investigar las causas de todo el universo. En esa época Grecia existía una religión politeísta y antropomorfista, como hemos visto en su momento. Platón tiene que acomodarse a ello y por eso habla de una pluralidad y diversidad de dioses, pero también habla en varias oportunidades de la singularidad de Dios. Platón ensayó múltiples razonamientos para demostrar la existencia de un Dios supremo. Por ejemplo, en las obras como Leyes y Fedro, habla del movimiento y indagando su causa concluye en la existencia de un alma o un primer motor que moviéndose a sí misma mueve todo lo demás. Siguiendo a Anaxágoras, en esto de la búsqueda de un principio inteligible ordenador de los seres del mundo, y también siguiendo a la vía socrática del orden, afirma Platón la existencia de una inteligencia ordenadora, y es la misma teoría de las ideas, del mundo de las ideas, una prueba de Dios, con solo identificar la idea de bien con la divinidad. Dios sería de esta forma primaria y formalmente el mismo bien subsistente, y como tal sería fuente de la belleza, de la justicia, de las ideas y de las almas. Pasando ahora a la física, nos preguntamos qué son las cosas del mundo sensible para Platón. Y bueno, Platón piensa que las cosas del mundo sensible son una mezcla de ser y de no ser. Las cosas son en cuanto participan de la idea, pero no son en cuanto que son una mera participación. Es la cosa un compuesto de ser y de no ser, es decir, de materia y forma. En lo que tiene de suyo, en cuanto a materia, la cosa no es, pero en cuanto tiene de forma, es decir, de participación de la idea, es ser. Para explicar el ser de las cosas, acude al concepto de participación, pero ese concepto de participación no le es suficiente, porque cada cosa del mundo parece participar de varias ideas. Por ejemplo, Sócrates es un ser viviente, animal, racional. Pero Sócrates es Sócrates porque participa de la idea de ser, de viviente o de racional. Bueno, para resolver esta cuestión introduce otro término más, Platón,
que es el término de comunidad. Entonces, Sócrates es Sócrates porque participa de la idea de Sócrates, más la idea de Sócrates se halla en comunidad con la idea de ser, de viviente, de racional, etc. Esta cuestión de la comunidad es bastante amplia, por eso lo que estamos haciendo hoy es un punteo o es una aproximación a las cuestiones de Platón. Pasemos ahora al tema del alma y la antropología. El origen del hombre nos es explicado en Fedro con el mito del carro alado. En este mito del carro alado, el alma está representado por un carro alado tirado por dos corceles, es decir, por dos caballos, uno blanco y uno negro, que es el ánimo y el apetito, y guiados por un auriga o un cochero, que es la razón. Llega un momento en que el carro se despeña y el alma cae al mundo sensible, encarnándose en un cuerpo. El alma, pues, está compuesta por tres fuerzas o partes: la razón o alma inteligible, el ánimo o alma irascible y el apetito o alma concupiscente, que Platón la sitúa en la cabeza, el corazón y el vientre, respectivamente. El alma irascible y concupiscible quedan tan estrechamente vinculadas al cuerpo que se contagian de todas sus características. Pero el alma inteligible, por su parte, que es más independiente, puede elevarse por el conocimiento a una vida superior. El alma inteligible, que está hecha para contemplar las ideas, no nace, no perece y se une accidentalmente al cuerpo al cual preexiste y sobrevive. Entonces ahí tenemos que el ser es una conjunción de alma y cuerpo, pero el cuerpo es mortal, o sea, perece, y el alma es inmortal. En esa línea de pensamiento admite Platón la transmigración de las almas, que es una idea tomada de los pitagóricos, como hemos visto en su momento. Y eso está presente en el mito de la reminiscencia. Platón creía que al morir, como decíamos, el cuerpo quedaba y como una cáscara, y el alma, que es inmortal, hace un viaje para purificarse y volver a resucitar, a reencarnar en otro cuerpo. Las almas tienen que beber en un río, el río del olvido, y todas las almas ven las ideas. Y bueno, cuando beben, algunas beben más, otras beben menos. Por lo tanto, algunas olvidan más y otras olvidan menos. Olvidan las verdades de las ideas. Los que beben menos, obviamente, van a recordar más. Luego de beber, reencarnan. Y entonces la memoria se convierte en otra forma de llegar a la verdad, porque a todos nos queda algo, una intuición de estas ideas que hemos visto, que ha visto nuestra alma inteligible, y esto nos mueve a la verdad. Pasemos ahora a la ética. Platón es el descubridor de las 4 virtudes cardinales. En concordancia con su antropología, asigna a cada parte del alma una virtud particular. La prudencia sería la virtud del alma inteligible, porque conforme a la cual obramos con razón en nuestros actos. La fortaleza, por su parte, es la virtud del alma irascible y tiene por objetivo estimularnos para vencer las dificultades, y la templanza es la virtud del alma concupiscible, y por ella el hombre modera sus apetitos. Por último, la justicia no es tanto una virtud, sino armonía entre las otras 3 virtudes: templanza, fortaleza y prudencia. Para Platón, el supremo bien del hombre es la contemplación de las ideas, y en ello reside la validez objetiva de la ley moral. El conocimiento se identifica con el bien obrar, por consiguiente la virtud es un saber. Eso nos venía de Sócrates. Y siguiendo a Sócrates, a su maestro, Platón habla del intelectualismo ético. El conocimiento del bien te hace bueno. El mal para Platón, por lo tanto, es el no saber, la agnosia. El que sabe está cerca del bien y el que no sabe está en el mal. Cuanto más trabaje el hombre sobre la razón, más se va a acercar a la verdad y al bien. Pasando ahora a la cuestión social, a la sociedad, en conformidad con la antropología y con la ética, establece Platón su teoría de la sociedad. Como el alma tiene 3 partes, así también el Estado se compone de 3 grandes clases sociales: el pueblo, los militares y los filósofos. De acuerdo con la ética, se identifica a cada clase social con una virtud. La virtud particular del pueblo es la templanza, la de los guerreros la fortaleza y la de los filósofos la prudencia. Y la justicia, por su parte, regula la relación de los individuos con el Estado. El pueblo es la clase productora y tiene la obligación de sostener económicamente a las 2 clases superiores. La clase militar tiene como función la defensa de la ciudad contra los enemigos internos y externos. Y los filósofos tienen como misión gobernar y educar a todos los individuos. Y esto nos lleva a otra cuestión importante en el pensamiento de Platón, que es el famoso rey filósofo,
que es una de las tesis centrales que planteaba en la República en cuanto a las reformas políticas. Porque ante la pregunta de quién es el mejor para gobernar, Platón decía que de ninguna manera los sofistas, sino los que poseen mayor grado de saber, es decir, el filósofo, el que sabe. Es decir, o que los filósofos reinen en la polis o que los reyes sean verdaderamente filósofos. Si no, no va a reinar la justicia, porque el que vio la verdad, el filósofo, no tiene aspiraciones materiales. El saber es garantía de un buen gobierno, porque el saber está íntimamente relacionado con la bondad, como comentábamos antes. El filósofo debe gobernar la polis porque tiene una obligación, porque la polis le dio una buena educación. Y una vez concluido el plazo que requiere la polis para su función, podrá dedicarse el filósofo a su máxima aspiración, que es la búsqueda de la sabiduría y la contemplación del bien y la verdad. Bueno, en la República también, siguiendo con este planteo de un estado ideal, habla Platón sobre la ética como condición esencial para el desarrollo de la política y la justicia como base de organización. Sobre esta cuestión, dice Platón que no hay posibilidad de realización para un hombre fuera de una polis justa, un estado justo. Y tampoco hay posibilidad de edificar una polis justa sin hombres justos. Para analizar el problema de la justicia en el individuo, debemos antes ver el problema de la justicia en la polis, en el Estado. Hay un paralelismo entonces entre lo social y lo individual. La polis justa, el Estado justo, es aquel en la cual cada parte actúa armónicamente cumpliendo su función específica, ¿no? El pueblo, los militares y los filósofos. Esto constituye la felicidad, una justicia basada en la naturaleza misma de las cosas. Y la injusticia, por su parte, es alterar el orden establecido por la naturaleza. No admite Platón el intercambio o injerencia en las diversas ocupaciones. Cada parte del individuo debe cumplir con su función para actuar armónicamente. El mejor gobierno que propone Platón es la aristocracia, que es el gobierno de los mejores, es decir, de los más sabios, lo que hablábamos recién, el rey filósofo, en contra de la democracia, que él consideraba la tiranía de la mayoría. Platón tenía mucho en contra de la democracia, a la que cree que es una forma de gobierno como el gobierno de los ignorantes. Y además, los demócratas eran los responsables de la muerte de su maestro Sócrates. Siguiendo con la República, para explicar su teoría de los dos mundos, el mundo sensible y el mundo de las ideas, Platón expone sus famosos mitos o alegorías. Uno de ellos es la alegoría de la línea y el más célebre de todos, la alegoría de la caverna, que muestra justamente la situación en que se encuentra el hombre frente al conocimiento. Platón nos presenta un grupo de hombres atados y encadenados a una caverna, de tal forma que únicamente pueden mirar al frente hacia la pared del fondo. Detrás de ellos existe un muro con un pasillo, una hoguera y la entrada a la caverna. Por el pasillo del muro circulan hombres portando todo tipo de objetos, cuyas sombras, gracias a la iluminación de la hoguera, se proyectan en la pared que los prisioneros pueden ver. Estos hombres encadenados consideran como única verdad las sombras de los objetos, ya que no pueden conocer nada porque están atados y mirando para el frente. Uno de ellos logra soltarse y comienza el ascenso. Avanza con miedo, con dificultades, con dolor, porque el acto de conocimiento conlleva un esfuerzo. La luminosidad del exterior lo ciega y finalmente sale de la caverna y ve las cosas de otra forma, no las ve como las ve antes. Contempla una nueva realidad, ve el bien, ve el sol, el bien, la verdad, el saber. Luego llega la segunda parte, que es el descenso, porque la polis lo obliga a regresar para contarle a otros lo que vio, que no tiene nada que ver con las sombras cavernarias. Tiene la obligación moral de liberar a sus antiguos compañeros de cautiverio. Porque el que sabe tiene el deber de compartir su saber, tiene una obligación política con su polis. El hombre liberado le dice a sus excompañeros lo que vio, pero recibe a cambio burlas, intenta liberar a los otros, pero esa acción puede llevarlo a la muerte. A manos, por supuesto, de los propios prisioneros. Y esto también nos lleva a una reflexión sobre la actualidad, porque actualmente los hombres están encadenados a lo políticamente correcto, a la historia oficial, a la apatía, cadenas compuestas de tabúes, de prejuicios, de calumnias. Los hombres encadenados toman como verdad aquello que les muestra la televisión, los medios de comunicación, el cine, los discursos políticos. Toman como verdad absoluta esas sombras que el poder manipula a su antojo.
Hasta que uno se suelta, logra romper con los prejuicios, se atreve a cuestionar, a disentir, a leer, a investigar. El hombre libre sale de la caverna con esfuerzo, con dolor, con sacrificio, con desprendimientos personales. La luz del sol lo ciega, la verdad muchas veces duele, es insoportarse darse cuenta que muchas veces todo es totalmente distinto a lo que uno pensaba, que te han mentido, que los buenos son los malos y los malos son los buenos. La verdad duele, pero hay que aceptarla y hay que tender siempre hacia la verdad. Sobre la mentira y el engaño no se puede edificar nada bueno, no hay bondad ni belleza en la mentira. Y el que sabe la verdad, el que es libre, tiene la obligación moral de transmitir esa verdad, de dar libertad a los otros, sobre todo a los miembros de su comunidad, sus hermanos y sus compatriotas. Por supuesto que en esa misión puede recibir el rechazo de los otros, las burlas, las acusaciones, las agresiones, hasta incluso la muerte, ¿no? El mismo Sócrates dedicó su vida entera a ayudar a los hombres a llegar a la verdad y terminó condenado a muerte. Estos ataques se dan del lado del poder, desde aquellos que quieren tener a la gente engañada, de aquellos que se benefician con la mentira, que han creado las mentiras, pero también desde los mismos prisioneros, como una reacción ante el dolor de sentirse engañados, y también porque hay cárceles y cadenas que son muy cómodas. Pero el hombre libre, repito, no tiene que acobardarse con los agravios, con las adjetivaciones, con los ataques que pueda sufrir por decir la verdad, por defender una causa justa o un ideal noble. Bueno, con esta reflexión ponemos punto final a este humilde análisis sobre Platón, esta aproximación al pensamiento de Platón, al que por supuesto recomiendo la lectura de todas sus obras porque realmente son muy importantes y, como decíamos, es la base del pensamiento occidental.